Buen día, hermanos. Buen día, hermanos. Adiós, pero ven acá, somos pocos, pero eso no tiene que ver. Y gracias a Dios que vamos a hablar exactamente de ese tema. La semana pasada estuvimos viendo un liderazgo, viendo a una persona líder dentro de lo que era el pueblo judío, que era Juan el Bautista. Vimos como Juan, siendo ese siervo entregado a la obra, pudo nos enseñó muchas cosas. Y en esta porción que vamos a tratar en el día de hoy, vamos a ver esto mismo, pero desde el punto de vista de los discípulos. Vamos a ver cómo los primeros discípulos narrados en el Evangelio de Juan tienen un impacto fundamental en la vida de nosotros como creyentes. Eh, Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Juan, que es el Evangelio que estamos tratando, en el capítulo 1, y vamos a ver la última porción de este capítulo, y cómo se desenvuelven acontecimientos que a nosotros en el día de hoy nos van a hacer cuestionar nuestras vidas como creyentes. Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el verso 35 hasta el 51, vamos a estar leyendo en la mañana de hoy. Dice en el 35, lo acabamos de leer también en las alabanzas. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan. Juan, cuando habla de Juan, aquí habla de Juan el Bautista y dos de sus discípulos. Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres hijo de Dios, tú eres rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores verás. Le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque tú quitas, Señor, y tú das. Tú eres el dador de todas las cosas buenas que tenemos, Señor, y tú también eres el consumador de la fe. Si algo nos has quitado para en esta semana, también te vamos a dar la gloria y la honra, porque tú eres Dios poderoso. Padre, en estos momentos queremos venir ante tu presencia, Señor, abrir tu palabra y aprender, Señor, del Maestro, del Rabí, de Cristo Jesús, de cómo sus obras, Padre, pueden hoy en día, Padre, seguir cambiando y transformando la vida de tus hijos. Padre, por eso en esta mañana quiero ponerte mi corazón, quiero ponerte el corazón de mis hermanos, de que tú estés trabajando en ellos y estés trabajando, Padre, en cambiar sus vidas. Gracias, Padre, te damos y permítenos ser transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vemos ahí
una narración de acontecimientos que sucedieron. Fueron hechos que sucedieron en el principio del ministerio de Jesús. Jesús apenas, podemos decir que no tenía prácticamente ningún discípulo en ese momento. Y vemos diferentes maneras de personas que llegaron hasta Jesús y cómo estas maneras causan un impacto directamente en sus vidas. Primero vemos dos personas. Se hace decir de que uno de los dos discípulos que narra en el principio era el mismo Juan, el cual está escribiendo estos hechos. Y Andrés. Andrés tiene un hermano llamado Simón. Él va donde Simón y le habla acerca de Jesús. Luego de ahí el mismo Jesús encuentra a Felipe en el camino y le dice, ven y ve. Y Felipe sigue a Jesús. Y el mismo Felipe va donde una persona que hasta el momento era desconocida, llamada Natanael, una persona que no tiene pelos en la lengua, al decir que de Nazaret no puede salir nada bueno. Y esta persona, al encontrarse con Jesús, su vida es transformada. Lo que él pensaba es transformado. Y de ahí en adelante comienza ahora a ser un discípulo del mismo Jesús. Entonces, la pregunta es para nosotros en el día de hoy. Todas estas personas estaban siguiendo a Jesús. Seguían a Jesús por diferentes motivos. Unos fueron llevados por su propio líder a seguir a Jesús. Otros se encontraron con Jesús. Otros fueron llevados por sus familiares a seguir a Jesús. Y otros pensaban que Jesús no podría hacer lo que era y fueron transformados por lo que Jesús les enseñó. La pregunta es, ¿nosotros seguimos a Jesús en el día de hoy? Podemos decirlo a boca llena, somos discípulos de Jesús y seguimos a Jesús. Ahora, la pregunta viene a colación. ¿Sabemos a quién seguimos? ¿Estamos conscientes de a quién seguimos y de las razones por las cuales le seguimos? Es la pregunta que tenemos que hacernos en el día de hoy. Por eso esta predicación se llama así. ¿A quién sigo? ¿A quién yo sigo? ¿Nos hemos evaluado o solamente venimos a la iglesia por costumbre? ¿Seguimos a Jesús y vivimos una vida cristiana enseñada por otras personas o por lo que la sociedad nos manda a nosotros los cristianos a hacer? ¿Conocemos a Jesús y le seguimos por lo que Él de verdad es? ¿O es por simplemente una idea que tenemos concebida de Jesús? Entonces, esta es la pregunta a responder en esta mañana. Primero vamos a leer los primeros versos. Vamos a leer el 35 al 38 nueva vez. Y vemos aquí, dice que el siguiente día, otra vez estaba Juan con dos de sus discípulos. Juan el Bautista tenía todos sus discípulos ahí. Juan el Bautista, como aprendimos la semana pasada, Juan estaba guiando al pueblo a Cristo. Juan estaba desde el principio predicando de que Cristo, el Mesías, había de venir. Y en el momento que se encuentra con el Mesías, ahí él va directamente a señalar quién es el Mesías. Y vemos cómo él lo encuentra una vez más a Jesús y le dice, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Miren qué frase. He aquí el Cordero de Dios. Él no menciona que este es el Rey de Israel. Él no menciona el poderío de Cristo. Él va directamente señalando a Jesús como el Cordero de Dios. Esto quiere decir que de antemano los discípulos de Juan el Bautista, uno llamado Andrés y el otro probablemente Juan, ya conocían por ser judíos qué significa el ser un Cordero de Dios. El Cordero de Dios para ellos simplemente significaba un sacrificio. Ellos sabían que la comparación que estaba haciendo Juan el Bautista de Cristo como el Cordero significaba que Cristo algún día iba a morir. Si Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quiere decir que Cristo iba a ser sacrificado por el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué tan bueno es para nosotros saber que vamos a seguir a alguien y que estamos siguiendo a alguien que va a morir o que va a ser sacrificado? Es muy difícil uno seguir. Uno siempre cree que nuestros líderes van a ser eternos.
La mentalidad humana nos lleva a nosotros a creer que nuestros líderes son personas que nunca van a padecer, que nunca van a morir. Y ya de antemano el mismo Juan el Bautista le estaba diciendo, este que está aquí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Cordero de Dios significa que él iba a padecer. Pero miren cómo actúan los discípulos de él. La semana pasada les hablé de que Juan el Bautista estaba guiando a sus mismos discípulos para que cuando llegara el momento ellos no miraran a Juan, sino que vieran a quién tenían que seguir. Y ya los discípulos estaban preparados. Los discípulos no titubearon. Dicen, oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ellos estaban con Juan en el verso 35, como de costumbre, y en el verso 37, ellos estaban siguiendo a Jesús. Qué rápido actuaron, no titubearon. Tal vez ni siquiera se despidieron del mismo Juan. Y siguieron a Jesús. La pregunta es, ¿por qué ellos siguieron a Jesús? ¿Era apetecible lo que le estaban vendiendo de Jesús? ¿Les gustaba lo que le estaban vendiendo de Jesús? Simplemente la frase que dijo Juan era que él era el Cordero de Dios. Y ellos no titubearon y siguieron a Jesús. Ellos sabían que para el perdón de sus pecados, para ese perdón de los pecados que el mismo Juan le había hablado, que él estaba bautizando para el arrepentimiento y el perdón de los pecados momentáneos, quien le iba a perdonar sus pecados definitivamente era el Cordero de Dios. Y ellos estaban buscando el perdón de sus pecados. Ahora nosotros, cuando venimos a Jesús, ¿estamos conscientes de lo que somos? ¿Del pecado que llevamos a rastra? De que solo y únicamente a través de ese Cordero es que nuestros pecados pueden ser perdonados. ¿Vivimos meditando eso diariamente? De que estamos siguiendo a un Cordero. De que estamos siguiendo a la única criatura, la única, hablando, poniendo un ejemplo, a lo único que puede perdonar nuestros pecados. Y para saber eso tenemos que saber nuestros pecados. Muchas veces vivimos una vida cristiana y creemos que porque estamos cristianos no cometemos pecado. Creemos que somos los más limpios. Y vivimos una vida de nube en nube, creyendo que somos limpios. Creyendo que estamos limpios diario. Cuando diariamente tenemos que acudir una nueva vez a la sangre de Cristo. Una vez fue derramada por cada uno de nosotros. Y todavía seguimos derramando de esa sangre. Por nuestra culpa. Por eso que el punto número 1 es que Cristo no quiere una idea incorrecta de lo que Él es. A nosotros nos venden diariamente a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Diariamente vemos programas de televisión, diariamente escuchamos testimonios de personas que nos venden a un Cristo que no es el Cristo que está en la Biblia. Nos venden al Cristo de la prosperidad. Nos venden al Cristo que nos va a solucionar nuestros problemas. Juan el Bautista les presentó a sus discípulos la esencia de lo que Cristo era. La razón por la que Cristo había venido a la tierra. Los judíos esperaban un rey, un super sacerdote, un rey soberano. Esa era la idea que ellos esperaban. Su Mesías venía, era liberarlos. Recuerden que el pueblo de judío estaba en esos momentos bajo el dominio de Roma. Un dominio que tal vez ellos nunca en su vida habían visto. Tan fuerte, tan poderoso como esto. Entonces ellos necesitaban tener una idea concebida de que alguien más poderoso que Roma iba a venir a poderlos liberar. Sin embargo, Andrés y Juan siguieron a Jesús y lo siguieron solamente con la idea que su líder Juan el Bautista les había entregado. Cuando evangelizamos, cuando le llevamos el evangelio a otras personas, ¿cómo presentamos a Jesús? ¿Cómo lo presentamos? Cristo no quiere una idea incorrecta de lo que Él es. Si usted va a seguir a Cristo, si usted se va a comprometer a seguir los caminos de Dios, usted tiene que entender desde el día de hoy en adelante, que usted tiene que conocer la forma y lo que Cristo es correctamente. Es sumamente importante. Número 2.
Cristo quiere que le sigas por las razones correctas. Y mire que dice en el verso 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Oigan la pregunta de Jesús. Jesús no tenía ningún discípulo. Vienen dos personas a seguirlo y él lo primero que hace, ¿qué es lo que ustedes están buscando? O sea, ¿cuál es su interés? ¿Por qué ustedes me están siguiendo? Cuando entra una persona aquí a la iglesia, nosotros les preguntamos, ¿qué ustedes buscan? ¿Qué andan buscando? No, no es tan fácil eso. Lo que queremos muchas veces es tener la iglesia llena de personas. Que haya muchas personas en la iglesia. Ahora, la pregunta es, esas personas que están ahí, ¿qué buscan? Si Cristo estuviera aquí y cada persona nueva que entrara por esa puerta, Él le preguntara, ¿qué busca? ¿Qué usted busca? ¿Cuál sería la respuesta de cada persona? O nosotros mismos que ya estamos aquí. Si Cristo nos pregunta a nosotros, ¿qué es lo que ustedes están buscando? ¿A qué ustedes vienen cada domingo a la iglesia? ¿Por qué razón usted se compromete en un ministerio? ¿Qué usted está buscando? Oigan la respuesta de ellos. Le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. Y esta palabra de dos sílabas, Rabí, tiene todo un significado en lo que la palabra significa. Al ellos dirigirse hacia Jesús y decirle Rabí, no significaba que simplemente ellos querían verlo y estar ahí con él. Ellos querían aprender de él. Si ellos se dirigen hacia él y le dicen Rabí, es porque ellos ya de antemano están deseando ser sus discípulos. Están deseando querer ser sus aprendices. Y para ser un aprendiz de un rabí, de un maestro, en el contexto que estamos viendo de ese tiempo, para ser un discípulo, tú necesitabas de la convivencia diaria con ese maestro. Incluso si tenías que dormir con ese maestro, tenías que quedarte a dormir con ese maestro. Si el maestro le daba su santa gana de a las 12 de la noche o de la madrugada, a hablar acerca de cualquier enseñanza, ahí tenía que estar el discípulo, escucharlo y servir a su maestro. Nosotros venimos a Cristo buscando un maestro. Venimos a Él con el deseo, con el hambre, con la necesidad de querer aprender de Él. O simplemente buscamos una convivencia con creyentes, una convivencia en un lugar sano. ¿Le andamos siguiendo? Y ni siquiera a veces nos cuestionamos por qué razón es que yo le estoy siguiendo. Por eso es la pregunta, ¿por qué te sigues? Y ellos le responden, ellos le hablan a él, le preguntan, Rabí, y la otra pregunta es, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde te estás quedando? Yo quiero ir donde tú estás viviendo. Yo quiero estar contigo donde estás viviendo. Enséñame dónde estás viviendo. ¿Dónde es que enseñas? ¿En qué lugar? Y viene la respuesta que le da a Cristo. Él no le dijo, mira, yo tengo que ir a preparar mi casa para recibir visitas. Yo tengo que ir a limpiar. Yo tengo que acotejar para poder recibir a ustedes. Yo voy a ver si ustedes caben en mi casa. No, su respuesta fue simplemente, en el verso 39 les dijo, venid y ve. Vengan y vean. ¿Ustedes quieren estar conmigo? Vengan y vean. No fue una traba, él no le puso una traba. Él les habló directamente y les dijo, vengan. ¿Ustedes quieren saber dónde yo vivo? Vengan. Y dice, después fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Primero es, señores, hermanos, a Cristo Jesús, nuestro Señor, le importa mucho su motivación. Le importa mucho la motivación de por qué tú le sigues. Para Él es sumamente importante. Al encontrar estos dos hombres, estaban tan interesados, que eran un interés genuino de querer estar con Él, de querer aprender de Él. Él no titubeó en decirles, vengan entonces. Por eso, ellos se quedan a vivir, a dormir, dice que se quedaron con Él en ese momento, porque ya era la hora 10:00. Hay una discrepancia en lo que significa la hora 10:00.
dependiendo de cuál calendario estés viendo. Recuerden que este evangelio fue escrito tanto para los judíos como para los griegos. Entonces, hay una discrepancia, pero sí quiere decir que era tarde del día. Podía ser o la noche o podía ser la tarde. Y ya era casi hora de recogerse, como nosotros decimos. Y ellos se quedaron con Jesús. Convivieron con Él. Por eso la pregunta siguiente es, ¿qué tan importante es el tiempo que estás con Jesús? Si para esos dos discípulos, ellos no escatimaron en que fuera tarde y quedarse con Él, con Jesús, y seguir aprendiendo de Él durante toda esa noche, para nosotros, ¿qué tan importante es? Nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo que estamos pensando y meditando en Cristo Jesús, en sus hechos, en lo que Él ha hecho con nosotros. Por eso es que Cristo está dispuesto a enseñarte todo el tiempo. Pero para Él enseñarte todo el tiempo, tienes que tener el corazón de Andrés y Juan, de querer y anhelar de que Él sea tu maestro. Si no hay ese anhelo genuino, simplemente vas a ser dos personas o vas a ser una persona que va a seguir a alguien sin saber quién es, sin saber qué puedes aprender de Él. Sí, sus caminos son buenos. Claro que sí, sus caminos son buenos. Y puedes asistir aquí a todos los cultos, puedes asistir aquí a todas las reuniones, puedes asistir aquí a la iglesia, a todo lo que se haga y vas a estar bien, vas a estar a salvo, vas a estar tranquilo. Pero eso no te asegura de que vayas a aprender del maestro. Sin un anhelo genuino, no podemos aprender del maestro. Y Él quiere enseñarte. Él está dispuesto. Él ha dejado su palabra para enseñarte todo el tiempo. ¿Anhelamos nosotros aprender de Él? ¿Qué tan grande es nuestro anhelo por esto? ¿Nos importa ese anhelo? Y miren qué tan interesante es este detalle de la hora. Cuando leí esa porción, me gustó mucho esto. ¿Por qué? Pensando y meditando en el Evangelio de Juan, ¿qué tan lejos está los hechos que sucedieron de cuando se escribió? Fueron aproximadamente como 40 años después de estos hechos sucedidos. Y Juan, el evangelista, todavía recuerda la hora, el lugar y el momento de su primer encuentro con Jesús. Nosotros, principalmente los hombres, somos malísimos para recordar fechas. Nos preguntan cuándo fue la fecha de noviazgo, o titubeamos. La fecha del matrimonio a veces se nos va. La de cumpleaños muchas veces hasta eso se nos pierde. Los hombres somos malos para las fechas. Y las fechas importantes que para ti tienen mucho valor, tú quieres atesorarlas y guardarlas. Todo lo que sea importante, tú lo quieres atesorar. Y miren cómo Juan atesoraba ese momento. Cómo Juan sabía el momento exacto de cuando él tuvo su primer encuentro con Jesús. ¿Y nosotros? ¿Recordamos esto? ¿Usted sabe cuándo fue la primera vez que su vida cambió? Que usted vio la luz y se encontró con Jesús. Usted recuerda ese momento, usted recuerda lo que usted sentía, recuerda la hora, recuerda el lugar, recuerda con quién estaba. Meditamos en esto, en ese momento tan especial. Juan recordaba cada detalle y lo plasmó para que nosotros entendiéramos cuál era su corazón en esta porción. Muchas veces asistir 2 horas al culto puede parecer una eternidad. Sin embargo, estos 2 hombres se quedaron una noche completa a recibir enseñanzas de su maestro. Luego de esto, vamos a buscar el verso 40. Andrés tenía un hermano llamado Simón. Y todos conocemos a Simón Pedro. El que no conozca a Simón Pedro debe de conocer por lo menos uno de los actos que hizo ese Señor. Y Simón, dice aquí en el verso 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús, como ya les había dicho. Y dice en el 41, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo.
Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Cefas es traducido, o sea, ahí quiere decir Pedro, o piedra, es la traducción al español. Primero vemos algo. Andrés va directamente donde su familiar. Andrés era una persona que era, yo lo califico así, cuando yo pienso en Andrés, yo pienso como en estos jóvenes de los años 70 y 80 que estaban tan involucrados en el sistema comunista, que eran jóvenes radicales, que andaban buscando el porvenir de su pueblo. Andrés estaba con Juan el Bautista, él estaba buscando una razón para su existencia. Andrés era totalmente diferente a lo que era su hermano. Pedro, ese hombre que nosotros entendemos hoy, que ese era un hombre radical, que era un hombre, para, como decimos nosotros, volado, que él no le importaba nada para defender a Jesús. Ese hombre, Simón Pedro, no estaba en los negocios que estaba su hermano. Simón Pedro estaba en su pesca. Simón estaba en su casa tranquilo. Andrés andaba buscando. Simón estaba en su casa. Estaba viviendo una vida pasiva, tranquila. Y dice que Andrés fue directamente donde su hermano a hablarle acerca de Cristo. Señores, el impacto que tuvo Cristo en la vida de Andrés no pudo ser callado. Y él fue directamente con la persona que tenía más cerca, su hermano. Por eso es que el impacto de Cristo en nuestras vidas tiene que ser compartido. No podemos quedarnos callados. Simón Pedro, ese apóstol, llegó a los pies de Cristo porque su hermano se dignó hablarle acerca de Cristo. Muchas veces menospreciamos a nuestros familiares. Creemos que ellos nunca van a llegar a los pies de Cristo. Creemos que somos nosotros los salvos y nosotros no abrimos nuestra boca para hablarles a ellos acerca de Cristo, sin saber el potencial que hay en la vida de cada una de esas personas que no conocen a Cristo y pueden impactar luego, como vamos a ver más adelante, las vidas de ellos y ellos ser hombres tal vez como Pedro. Dice en el verso 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y yo me tomé la iniciativa de plantear algo acerca con el ejemplo de Pedro, de Simón. Y es algo que yo le llamo el estado Simón y el estado Pedro. Nosotros vivimos muchas veces en ese vaivén. Simón es la persona que estaba en su casa, el que estaba pescando, el que no conocía a Jesús, el que estaba tranquilo. Pedro es el hombre que sigue a Jesús, que defiende a Jesús, que un día se le pregunta que quién es Jesús y es el hombre que abre su boca por revelación divina a decir quién en verdad era Cristo, que era el Hijo de Dios. Estado Simón y estado Pedro. ¿Cuál estado usted cree que usted está viviendo ahora mismo? Estamos en el medio. Nos gusta estar siempre en el medio. Ni muy para acá ni muy para allá. Vivimos en el estado Simón, de que estamos en nuestra casa, somos creyentes, ¿verdad? Pero estamos en nuestra casa y no nos paramos de ahí para hablar con nadie. No impactamos ni siquiera a nuestro vecino. Nos pesa la lengua a la hora de hablar de Cristo. Tal vez porque no lo conocemos como estaba Simón. Pero miren cómo la vida de Simón Pedro cambió al encontrarse con Cristo. Cristo incluso su nombre se lo cambia. El nombre conocido de Simón se lo cambia a Pedro, haciendo la alusión a la roca, a lo fuerte que iba a ser Pedro en su ministerio. Y no solamente vemos esto, vemos un ejemplo de un hermano que fue a donde un familiar. Pero vemos también, en el verso 43, dice que al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida. Miren que ahí hay dos datos importantes. Betsaida es una ciudad, o era una ciudad, que quedaba al sur de Israel. Y Cristo quería ir a Galilea, hacia el norte. Era mucho caminar, mucho
mucha distancia. Y en el camino, en Bethsaida, se encontró a Felipe. No dice más nada, se encontró a Felipe. Y le dijo una palabra: sígueme. Andrés y Juan fueron llevados por su líder a Cristo. Pedro fue llevado a Cristo por su familiar. Y ahora vemos cómo Cristo directamente impacta la vida de una persona que se encontraba en el camino y le dice: sígueme. Y esa persona lo siguió sin titubear. Cristo, Dios, puede actuar de maneras que nosotros no entendemos. Muchas personas se han incluso encontrado con una Biblia, con un versículo bíblico. Y esto causa en ellos un fervor y un impacto de querer conocer más a Jesús a raíz de esto, donde ninguna persona se introdujo una idea, ni fue donde ellos a explicarle el Evangelio. No estoy diciendo que están evangelizados porque llegan con un versículo bíblico en su cabeza. Solamente estoy diciendo que el impacto de su vida, de ellos querer seguir a Jesús, es porque tal vez leyeron una porción de la Biblia y eso lo llevó a tener un hambre de querer seguir conociendo acerca de esto. Yo conozco personas así, personas que sus vidas han sido transformadas a la luz de la palabra de Dios. O sea que Dios no utiliza un solo método para atraer a las personas a Cristo. Hemos visto ya hasta ahora 3 métodos diferentes. Esto depende también mucho del corazón de la persona. Imaginemos que Felipe tal vez era un corazón sensible a un liderazgo y Felipe estaba tal vez esperando un líder. Y Cristo solamente utilizó una palabra y le dijo: sígueme. Y él lo siguió, sin preguntar. Por eso es que la vida, tanto de Simón Pedro y de Felipe, fueron cambiadas. Felipe y Simón eran 2 personas que se encontraban tranquilos. Y salir desde la comodidad de tu casa, seguir un hombre que va desde el sur de Israel hasta el norte de Israel, tiene que ser porque tu vida ha sido impactada y tu vida ha sido cambiada. ¿Qué tan lejos estamos nosotros dispuestos a seguir a Jesús? ¿Qué tan lejos? ¿Estamos solamente dispuestos a seguir a Jesús aquí, en esta manzana? ¿O estamos dispuestos a seguir a Jesús hasta completar la villa completa? ¿O solamente estamos dispuestos a seguir a Jesús hasta que Santiago sea totalmente evangelizado? ¿Qué tan lejos estamos nosotros dispuestos a seguir a Jesús? Eso tiene que ser una evaluación de nuestras vidas. Yo espero que hoy en día nos hagamos esta serie de preguntas. Porque si en realidad estás siguiendo a Jesús por la causa correcta, tu vida y lo que tú eres tiene que ser cambiado. Lo que tú conoces de ti mismo tiene que ser cambiado. Si tú eres una persona tranquila, pacífica, puede ser que Cristo te utilice a ti de una manera diferente a lo que tú conoces de ti mismo. Y pongo mi ejemplo. Voy a utilizar ahora mismo mi ejemplo. Yo era una persona que en una reunión no me atrevía a hablar. A veces hacían reuniones cuando empecé en los ministerios y yo no abría mi boca para hablar, sabiendo que tenía tal vez la respuesta correcta. Por el miedo, por el temor. Una vez yo recuerdo que me pidieron que dirigiera las alabanzas. Yo nunca había dirigido alabanza en mi vida. Y era 25 de diciembre, hacía un culto especial y el director no llegó. Y adivinen qué, a mí me importó que no hubiera director. Yo dije que yo no iba a subirme ahí arriba, del miedo que tenía. Tuvieron que buscar una persona que no tenía nada que ver con el ministerio para que dirigiera las alabanzas ese día. Y Dios ha transformado mi vida. Muchas veces yo ni siquiera reconozco lo que yo soy hoy en día. Y no quiero ponerme por encima de nadie, solamente quiero que yo sea un ejemplo para ustedes. De que no tengan miedo. De que no teman, que Cristo puede transformar lo que ustedes creen que son. Ustedes pueden creerse tal vez hoy en día que son las personas más insignificantes, pero mañana usted puede ser ese hombre o esa mujer que esté llevando a otros a conocer a Jesús. Así mismo como Andrés hizo. Andrés es una persona que aparece solamente 3 veces en los evangelios. Y cada vez que aparece Andrés en los evangelios, es siempre llevando a una persona a Cristo. A diferencia de Pedro, que Pedro fue un hombre que por su predicación llevó a 3,000 personas a conocer a Cristo, Andrés iba de uno en uno. De uno en uno. Llevó a su hermano. Dios utilizó a su hermano. Fue luego en otra porción,
llevó a un niño con una canasta de panes y peces y lo llevó hasta Jesús. Después unos griegos querían conocer a Jesús y Andrés fue el mediador para llevarlos a ellos hasta Jesús. Y Andrés es una persona demasiado importante. A veces creemos que solamente por el número de personas que llevamos a Cristo es lo que importa. Tal vez es la calidad de tu trabajo lo que lleva a impactar la vida de la humanidad. Andrés llevó tal vez a una persona como Pedro para que Pedro fuera tal vez un impacto más grande por la manera como Pedro se comportaba. Eso no quita que Andrés sea más grande o menos que el mismo Pedro. Y tercer punto de esta segunda porción, la obra de Cristo causa un cambio en lo que piensas. Verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Oigan la respuesta que le dio Natanael. Miren cómo se lo presenta Felipe. Miren con qué detalle se lo presenta Felipe. Miren la respuesta que Natanael tenía para él. De Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Le dijo Felipe entonces, ven y ve. Y dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores de estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y vemos otro personaje totalmente diferente a lo que habíamos visto. Nos encontramos con una persona llamada Natanael. Natanael era el hombre israelita incrédulo que estaba esperando físicamente a un Mesías idealizado por el pueblo. Y viene Felipe donde él y le habla que han encontrado ese Mesías, que han encontrado a ese Mesías, y les dice que es Jesús, el hijo de José, y les dice de dónde viene, de Nazaret. Simplemente cuando él escuchó Nazaret, él se ubicó en el lugar y dijo, no, es que no, de ahí no. Nazaret era una ciudad, un pueblito tan pequeño, tan pequeño, que en la mentalidad de un judío no cabía de que de ahí podría salir el rey de Israel. Y la respuesta de Natanael fue simplemente de Nazaret. No creo que de ahí pueda salir algo bueno. Y no solamente que no iba a salir el rey, sino que de ahí no puede salir nada bueno. Eso era lo que pensaba Natanael. Ese era su ideal. Eso era lo que él tenía pensado de lo que debería ser el Mesías. Era un escéptico. Natanael era una persona que conocemos hoy en día como una persona escéptica. Pero miren qué podemos aprender de Felipe. Cuando encontramos una persona como Natanael que no cree en nada, que es un ateo, que para tú poder defenderle algo de la palabra tú tienes que irte a todos los programas tal vez de National Geographic, de Discovery Channel, que tú puedas ver para poder contrarrestar lo que él está diciendo. Mira lo que Felipe le responde. Ven, o sea, yo no voy a discutir contigo. Ven y ve. Miren que dos palabras, ven y ve. Enseñándonos a nosotros hoy en día que nosotros no debemos de estar discutiendo y peleando con personas acerca de la palabra. La única forma de tú llevar a una persona que está luchando con Cristo es llevarlo hasta la presencia de Cristo. Y ahí es vencido totalmente. Yo conozco muchos ateos que han sido vencidos por el poder del Evangelio. Discuten tanto, tienen tantas preguntas y tantas respuestas que la Biblia le da, que en un momento dicen, ya, yo me doy por vencido. Yo voy a tener que creer. Y ese era Natanael.
Pero miren el encuentro de Natanael con Cristo. A personas así tan difíciles, Cristo Jesús, nuestro Dios, tiene maneras diferentes de tratar. Y miren cómo le dice Cristo en el verso 48, en el verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, le dijo: he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Cuando habla acerca de esta frase que él le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, quiere decir que Cristo estaba diciendo a Natanael que él era una persona sin pelos en la lengua, que si tenía que decir la verdad, se lo decía. Era un israelita genuino. Un israelita que no engañaba a nadie con lo que decía. Si él no creía algo, él te iba a decir que no lo creía. Él creía que de Nazaret no podía venir nada bueno. Adivina qué dijo él. No, de Nazaret no puede salir nada bueno. Y Cristo lo enfrenta con esa verdad. Ese era Natanael. Y Natanael le pregunta, o sea, Natanael estaba tan convencido de lo que él era, que él le dice a Jesús: ¿de dónde tú me conoces? O sea, ¿quién fue que te habló de mí? ¿Quién fue que te dio mi currículum de lo que yo era? Y Jesús le responde: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Miren qué ejemplo, que podemos decir tan sencillo, pero que declara el poder de Cristo sobre todo. Ya Cristo conocía, él siendo Dios, conocía a Natanael. Hay una discrepancia entre lo que significa que él estaba debajo de la higuera. Mucha gente pueden decir, o dicen muchos teólogos, que estar debajo de la higuera significa que él estaba en un proceso de aprendizaje o de meditación, o que simplemente estaba resguardándose del sol. El asunto es que antes de que Felipe lo viera, o de que le hablara, ya Cristo lo había visto. Y no hay con qué enfrentar esto. Era algo tan personal que Natanael estaba viviendo debajo de la higuera, que él sabía que nadie en ese momento lo había visto, nadie se había encontrado con él, nadie pudo haber dicho: mira, él estaba debajo de la higuera, para que tú le digas a Jesús que él estaba debajo de la higuera para que él te crea. No, ese momento era tan personal que para Natanael fue un antes y un después en su vida. Y a esa persona de la cual él dudaba que era algo bueno que podía salir porque vino de Nazaret, miren la respuesta que Natanael les da. Rabí, la misma palabra, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Rey, el Rey de Israel. Ya conocíamos a Cristo como Juan el Bautista lo presentó, el Cordero de Dios. Ahora viene Natanael y miren lo que dice con su boca. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Dos cualidades más sumadas a Cristo. Y Cristo le responde: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Simplemente porque yo te dije eso. O sea, lo que para Natanael era algo tan grande, Cristo lo pone algo que para él es algo pequeño. Nuestra vida puede ser impactada de esta manera. Y le dice: cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y esta porción es una porción ligada a una enseñanza que ellos ya tenían previa. Los judíos entendieron directamente, o Natanael en este momento, entendió lo que Cristo le estaba diciendo. Y es una porción de Génesis, de un momento en la vida de uno de los patriarcas llamado Jacob, donde él, estando huyendo de su hermano Esaú, se queda a dormir en un lugar y tiene un sueño. Y en este sueño él ve una escalera que va desde el cielo hasta la tierra, y donde en esta escalera había ángeles subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y esta misma analogía es la que está utilizando Cristo para hablarle a Natanael. Y eso tiene un significado muy poderoso. Cuando él habla y les dice: verás ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Lo que era una escalera
Lo que era una escalera que comunicaba el cielo con la tierra, ahora es el Hijo del Hombre, es Cristo Jesús. Quiere decir que la escalera donde se comunica el cielo con la tierra, la única comunicación que tiene Dios con el hombre y el hombre con Dios, es a través de una escalera llamada Cristo Jesús. La única conexión que tenemos nosotros con Dios es a través de Cristo Jesús. ¿Conocemos esto? ¿Seguimos a Cristo sabiendo y conociendo esto? ¿Que Él es la única comunicación que hay del hombre con Dios? ¿O tenemos todavía nuestros ideales? Lo que es Cristo. Mantenemos todavía lo que conocemos y no queremos salir de ahí. ¿Ha sido impactada nuestras vidas? ¿Qué impacto ha tenido desde que usted conoció a Cristo, desde ese momento tan importante para su vida? ¿Ha sido impactada su vida? ¿Usted recuerda ese momento por lo menos? ¿Usted medita en eso? ¿En lo que usted conoce? Cuando usted se levanta en la mañana cada domingo, ¿usted viene a la iglesia simplemente porque es tradición o porque usted está siguiendo a Cristo y medita diariamente? ¿Por qué razón usted se está levantando de su cama, tal vez cansado de la noche anterior, agotado de la semana, para seguir a Cristo? ¿Está usted saliendo de su zona de confort? ¿O usted está en el estado Simón y no le importa pasar al estado Pedro? Porque el impacto que ha tenido Cristo en sus vidas no es tan grande para que nuestra vida cambie. Quiero, para terminar, darles 2 puntos para recordar. Número 1, Dios nos puede llamar a cada uno de nosotros de diferentes maneras. Dios es soberano y llama a cada quien como Él quiere. Y hemos visto ejemplos de la manera diferente como Dios puede llamarnos. A unos fueron guiados por su líder, podemos decir por su pastor, a seguir a Jesús. Otros fueron llevados a Jesús por sus familiares, evangelizados tal vez, o le enseñan lo que es Cristo Jesús y ellos van y quieren conocerlo. Otros son directamente llamados por la palabra de Dios. Y cuando hablo de la palabra de Dios, les traigo el ejemplo nueva vez. Hay personas que han tenido encuentros con la palabra de Dios y eso le despierta un hambre. Hay un pastor mexicano llamado Alejandro Alonso y él narra cómo su vida fue impactada a través de la palabra de Dios sin una intervención de ninguna persona. Él era una persona drogadicta y un día estaba comprando droga. Resulta que la persona que le vendía la droga utilizaba el papel de las Biblias para preparar los churros o los paquetes para vender. Y un día se le olvidó la Biblia y esa persona tomó la Biblia y empezó a leer. Siendo un converso drogadicto, empezó a leer y eso lo enfrentó a él en su vida. Y así fue la manera como su vida fue transformada. Otras personas luchan y luchan y luchan y tienen luchas con Dios por mucho tiempo hasta que se dan por vencidos. Hasta que Dios puede vencer todas las ataduras que tienen. Y son considerados esas personas como ateos derrotados. Número 2. Primero, Dios llama de diferentes maneras. Y número 2, tienes que entender por qué sigues a Cristo. Si no sales con el hambre, por lo menos, de entender por qué le sigues, vamos a seguir viviendo una vida igual. Nada va a cambiar. ¿Por qué seguimos a Jesús? Porque seguir a Jesús, le voy a ser sincero, seguir a Jesús en un aspecto no es conveniente para el hombre. No es conveniente. Y le voy a explicar por qué. Seguir a Jesús puede interponerse con tu carrera. Seguir a Jesús puede interponerse con tu trabajo. Puede interponerse con los conocimientos que puedas adquirir. Seguir a Jesús tiene muchos inconvenientes muchas veces. Tal vez
usted puede decir, mire, si yo no fuera cristiano, yo tal vez hubiese podido aprovechar una oportunidad que se me dio, pero tal vez esa oportunidad era una oportunidad que involucraba directamente extorsión o robo, pero tal vez usted hubiese podido ser rico en el día de hoy. Y por usted seguir a Jesús, no tiene ese dinero hoy. O tal vez mi carrera. ¿Cuántas materias yo pude haber tomado un domingo o un día que tenía ministerio? Hubiese podido terminar más rápido mi carrera. O hacer una maestría, pero la maestría me involucraba el domingo. ¿Qué tan difícil es seguir a Jesús? Y si no entendemos la razón por la cual seguimos a Cristo, ¿qué es por la razón de que nosotros hoy en día nos demos cuenta nueva vez de que somos hombres y mujeres que necesitamos a un Salvador? Si no entendemos que necesitamos un Salvador, que necesitamos un Maestro, y que ese Maestro, Salvador, Rey, Señor, el Hijo de Dios, la escalera que comunica el cielo con la tierra, si no entendemos que le seguimos por lo que Él es, estaremos viviendo vidas que no serán impactadas. Y ese impacto no viene solo. Ese impacto viene con un combo, como yo le llamo. Si usted quiere aprender a vivir una vida o tener una vida que usted pueda tener la paz, la plenitud, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, usted tiene que conocer y vivir una vida siguiendo a Cristo por lo que Él es correctamente. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, por tú haber venido a esta tierra, a abrir nuestros ojos, enseñarnos, Padre, las maravillas que estaban escondidas para nosotros. El poder conocerte a ti, Padre, a través de tu palabra es un privilegio y es un deleite, Señor, de nuestras vidas. Permítenos, Señor, abrir más a menudo tu palabra, enfrentar nuestras vidas a la luz de lo que ella es. Que evaluemos, Padre, la razón por la cual te seguimos hoy en día. Es importante, Padre, que para poder crecer como iglesia, para poder crecer como creyentes, no solamente en números, sino en calidad de servicio, sino, Padre, en un servicio que honre, Padre, lo que tú eres en realidad. Que entendamos, Señor, por qué estamos siguiendo. Si no entendemos, nuestra vida no va a ser cambiada, no va a ser impactada. Lo que creemos no va a ser impactado, Señor. Necesitamos de esa transformación para nuestro entendimiento. Que no, Padre, estemos solamente siguiéndote porque los líderes le piden que se involucren en el ministerio, sino, Padre, que si vamos a involucrarnos de lleno, Padre, contigo, sea por la razón correcta, Padre. Gracias, Padre, te damos y llena nuestras vidas de tu amor, de tu paz, de tu plenitud, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.